capítulo 1. Vamos a leer del verso 8 al 13. Daniel capítulo 1, del verso 8 al 13. Tiempos difíciles para la fe. Tiempos difíciles para la fe es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Si lo tienen ahí, Daniel capítulo 1, verso 8 al 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen con la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Nosotros vamos a ir ahora a esta historia tan impactante que habla sobre estos jóvenes que Dios los guardó en un tiempo muy difícil para su fe, en un tiempo extremadamente difícil para ellos. Y quiero tomarlos de ejemplo para tratar en esta mañana este tema, porque los tiempos difíciles enfrentan de una forma directa la fe del hombre. Los tiempos difíciles traen confusión, traen decepciones, traen distracciones, traen pruebas que no avisan la prueba nunca. La prueba nunca avisan. Voy para allá. Traen pruebas, traen tentaciones y un sinnúmero de factores, mis amados, que enfrenta nuestra fe de una forma abrumadora. Y le digo que hoy, en estos días que estamos viviendo, es un tiempo difícil para nuestra fe. Tú dirás, pero ¿cómo así? Pero ¿estamos bien? No estamos bien. Porque cada día más la maldad crece. Y aunque haya una apariencia de bondad y de piedad, no la hay. Comentaba en el servicio pasado que usted ve cómo las personas tienen falta de misericordia con los demás. Cuando antes alguien tenía problemas o estaba en una situación grave en la calle, todos corrían buscando ayuda, llamaban al hospital, a la policía, quien sea que pueda ayudar a esa persona. Hoy en día solamente lo graban. Comentaba que me sorprendo cuando veo videos donde hay personas agonizando y el otro solamente lo graba y dice: señores, miren cómo está este hombre, miren, ay, le bien duro. Ay, mira, ahí se está muriendo. Y tú dices, ¿cómo alguien puede ver que otro está perdiendo su vida, está agonizando, y él solamente piensa en grabar un video para subirlo? Hay falta de misericordia. Cada día más se va agravando la maldad, va creciendo la maldad en el mundo. Y por eso los tiempos difíciles confrontan o afrontan la fe de los hombres de Dios. Nosotros como seres cambiantes necesitamos una y otra vez aplicarnos a la verdad de Dios, porque ellas nos afirman a la vida eterna. Necesitamos hacerlo porque como seres cambiantes, en entorno cambiante, no somos de fiar. Necesitamos hablar la palabra. Usted diría, bueno, yo vengo a la iglesia los domingos y escucho la palabra una y otra vez. Tenemos que escuchar la palabra una y otra vez,
porque ellas son las que nos perfilan, las que nos guían, las que dirigen y redireccionan nuestro paso hacia la presencia de Dios. En el momento que nosotros obviamos la mirada a esa palabra, empezamos a cambiar de opinión con facilidad, a no distinguir el pecado. Empezamos entonces a ver la cosa como confusa. Necesitamos la palabra de Dios para afirmarnos en ella cada día y entender que los tiempos son malos y que cada día trae su afán y que necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo demás venga por añadidura. Entonces no caminamos como el mundo camina, porque la palabra nos perfila, la palabra nos instruye, la palabra nos corrige, la palabra nos levanta. Necesitamos ir a la palabra de Dios porque ellas nos muestran a Dios. Y solamente afirmados en Dios es que podemos seguir constante en el día a día. Porque les repito, el ser humano es cambiante y el entorno cambia también. Yo le voy a dar un ejemplo de Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, el primer hombre y la mujer, vieron que el fruto era prohibido para comer y dijeron: no, este fruto es prohibido para comer. Pero en el mismo capítulo 3, la mujer vio que era codiciable para comer. Oiga bien, en el mismo capítulo 3 de Génesis, el hombre dice: estamos conscientes de que no debemos comer ese fruto, es prohibido, está fuera de nuestro alcance. Pero en el mismo capítulo 3, después de ello hablar con la serpiente, entonces ellos ven el fruto codiciable y bueno para comer. Estos son el hombre y la mujer creados sin pecado, pero ellos, viviendo en el libre albedrío, pueden tomar decisiones. Es lo que pasa con el ser humano. Tomamos las decisiones, tenemos la libertad de tomar decisiones. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Que podemos tomar las decisiones sin Dios. Esa es la mala noticia. El hombre puede tomar decisiones en su vida, es autónomo para decir: voy a hacer esto y aquello, y lo puede hacer sin Dios. Este es el alto peligro de lo que es un ser cambiante en un entorno cambiante. Hombres y mujeres que hoy les gusta esto, mañana no. Que hoy luchan por tal. Mi sueño es este es mi sueño, pero después no es su sueño. Mi meta es esta, pero después no es su meta. O cuando llega esa meta dice: no, es que no es esta, es aquella. El ser humano cambia. En estos días le enseñamos a John Michael y a Justin que Dios no cambia, es inmutable. Y esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra paz. Que el Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede estar seguro, Dios se lo puede firmar, Si Dios dice: estaré contigo todos los días, sepa lo que sí es así. Porque nuestro Dios nunca cambia. La palabra es la misma. ¿Y es la misma cuándo? Ayer, hoy y siempre. Por los siglos de los siglos la palabra es la misma. Dios nunca cambia. Necesitamos entonces esa palabra para poder acordarnos de qué es lo santo y qué es pecado, qué Dios aprueba y qué Dios rechaza. Los tiempos lo que hacen es confundirte. Los tiempos lo que hacen es enfrentar lo que tú has creído. Lo que hace cuestionar tu convicción. Eso hacen los tiempos. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente, oigan, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Así como la serpiente fue engañada, su mente también pueden ser engañados, pueden ser desviados de la sincera devoción, de la sencilla devoción a Cristo, de saber cuál es la vida del hombre y la mujer de Dios. Y esta palabra que estamos ministrando hoy, el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros, pero también fuera, porque hay personas que no han pedido las predicaciones que nosotros tenemos aquí, porque les gusta. Y por eso nosotros la grabamos para que ellos puedan escuchar palabra
de vida. Pero si el hombre entonces puede con facilidad ser desviado, ¿dónde queda el incrédulo que entiende que con su propio razonamiento o su verdad, su forma, puede permanecer a través de los tiempos? No, es producto. Solamente va con la brisa. Cuando la brisa venga de un lado para otro, se lo va a llevar. Y cuando venga de allá para acá, también se lo va a llevar. Dependiendo de cuál es la palabra del momento, la filosofía del momento, la persona entonces se va a dejar llevar. Se va a ir en el aire, así mire, flotando. Porque no hay un fundamento sólido. Por eso esta mañana, iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de la prioridad en nuestra vida con la verdad de Dios para seguir caminando conforme a su voluntad y que nuestros hijos puedan entonces aprender esa palabra. Que nuestros hijos puedan aprender esa palabra, porque la mayor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, ¿sabe qué es? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, que ellos conozcan a Dios, que entiendan cuál es la importancia de la vida, que aprendan a ver la vida adecuadamente, como Dios quiere que la veamos, porque Él la hizo. Y quien hizo la vida nos enseña a ver la vida desde el ángulo de Dios. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Entonces, nosotros leímos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales fueron de los judíos exiliados de Judá a Babilonia en el reinado de Jeroboam. Fueron de esos judíos que fueron exiliados cuando el pueblo fue entregado a Babilonia. Y esos jóvenes entonces fueron tomados para el rey. Y el rey dijo: tráigame un muchacho aparente, saludable, inteligente, para nosotros empezar entonces a enseñarle nuestra costumbre, para que sean servidores del rey en el palacio. Y ellos tomaron de los jóvenes más aparentes, más inteligentes, más talentosos, y empezaron entonces a enseñarle todo lo que es arte, todo lo que es literatura de Babilonia, todo lo que es costumbre, todo lo que es religión de Babilonia. Babilonia es esa nación idólatra tan citada, ¿verdad?, por muchos para hablar de idolatría. Sí, Babilonia adoraba muchos dioses. Ellos tenían magia, brujería y astrología. Y ellos querían que entonces estos jóvenes pudieran aprender todo esto para entonces moldearlo conforme al tiempo. Porque Babilonia era la primera potencia del mundo. Es como decir Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Entonces dice: vamos a moldearte conforme a nuestra costumbre, como nosotros vemos las cosas ahora. Que muchos dirían: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Esto es lo que se está enseñando, vamos a aprender esto, vamos a vivir esto. Pero sin embargo ellos se guardaron, conforme a su convicción ellos se guardaron. Y aún siendo tan jóvenes, es lo que a mí me sorprende, siendo ellos adolescentes, fueron entonces llevados a ser influenciados a estas costumbres. Y hasta sus nombres fueron cambiados. Y mire que muchas veces cuando nosotros vamos a hablar de los amigos de Daniel, decimos los nombres que usaron con los que fueron cambiados. Y debemos de usar sus verdaderos nombres. Sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Los nombres de estos jóvenes hablaban de la promesa de Dios con el pueblo de Israel. Daniel quiere decir: mi juez es Dios. Ananías quiere decir: Jehová es misericordioso. Misael quiere decir: ¿quién igual a Dios? Y Azarías: Jehová ha ayudado. Estos eran los nombres de estos muchachos. Estos eran los nombres de ellos. Pero entonces ellos fueron influenciados en tres formas. Primero, el rey pidió para estos jóvenes que fueran instruidos con las escrituras y la lengua de los caldeos. Los babilonios adoraban, como les dije, a todos estos dioses. Lo segundo, fueron cambiados sus nombres. Daniel por Belsasar. Belsasar quiere decir
que Bel te proteja, el dios principal de Babilonia. Entonces, en vez de ser Dios es mi juez, ahora es que Bel te proteja, el dios principal de los babilonios. Ananías fue cambiado por Sadrach, el mandato de Acú, el dios sumerio de la luna. Misael por Mesac, quien es igual a Acú. Y Azarías por Abednego, sirviente de Nebo, otro de los dioses babilonios. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que le fue cambiado sus nombres con significado bíblico, con significado de la promesa de Dios, fue cambiado por la idolatría, por los dioses paganos que tenía Babilonia. Querían entonces moldear a esos muchachos completamente. Y ellos entonces, en el momento que pidieron que también se alimenten con la comida que el rey brindaba, que tenían su costumbre, la carne, la comida que ellos tenían, los sacrificios que hacían, Daniel entonces dijo: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Eso fue lo que leímos. Eso fue lo que leímos. Jóvenes, estamos diciendo jóvenes, porque muchas veces uno dice es fácil de influenciar a los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes. Yo le voy a decir algo. Vamos a tomar un ejemplo sencillo. ¿Por qué he conocido al dominicano? Porque el dominicano, en el país que llega, de una vez adopta el acento. La gente dice: oye, cuando el dominicano llega a Puerto Rico, nada más dale 3 días. Que te dicen: ajo, ay, pues pásame el mapa. Tú dices: oye, pues duró 1 semana. Sí, pero el dominicano se conoce porque fácil adopta una cultura al país que va, con mucha facilidad. Pero usted se pone a analizar que usted a los 15 años se ha llevado a otro país donde no hablan de Dios, donde no hay iglesia, donde usted no va a ver a alguien que te diga Dios te bendiga. Empiezas entonces a aprender otras costumbres, otra cultura. Hay que ver si lo que tú conociste de Dios fue verdadero, si hay un fundamento sólido, si hay una convicción de quién es Dios en tu vida. No importa dónde estemos o en el momento que estemos viviendo, tenemos que saber que la palabra es la misma, ¿verdad? La palabra es la misma. Dijimos ahorita, ayer, hoy y siempre. La palabra es la misma. Habían una fuerte convicción, una sólida identidad, aún siendo llamados diferentes, enseñando conforme a otra lengua y cultura de parte de la primera potencia de su época, no fueron moldeados. No fueron moldeados conforme a lo que ellos querían. Porque si usted se fija y lee Daniel, se da cuenta que pasan muchas situaciones. Por la fe de ellos y su convicción, ellos fueron perseguidos, ellos fueron confrontados y también intentaron matarlo varias veces. En ese lugar, hasta ser hombres. ¿Y qué pasa hoy? ¿Esto ha cambiado? No ha cambiado. Porque aunque hoy en día se dice que hay libre expresión, no la hay. No hay libre expresión. Hoy en día decir que solamente Cristo es el camino para ser salvo es un problema. Aún en nuestro país, que es sumamente religioso, es un problema. Todas las cosas están prohibidas. No se puede predicar en tal sitio, pero sin embargo se puede protestar, se puede hablar, las feministas pueden pararse a decir lo que tengan que decir, cada quien se para. Si usted dice algo en las redes, como en Estados Unidos, que usted dice es pecado la homosexualidad, a usted entonces lo silencian. Lo silencian. No hay libre albedrío, perdón, no hay libertad de expresión. A Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, le cancelaron su cuenta de Twitter. Si fuera libre expresión, cualquier persona dijera lo que quisiera y no hubiera problema, pero sí hay problema. Depende de lo que tú digas y libre expresión. Entonces, este tiempo tiene un molde. Este tiempo tiene un molde para el hombre y no es conforme a la palabra de Dios. Porque una de las cosas que se están peleando con las leyes de este país
tienen que ver con muchas cosas contra la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que más nos impactó? Que el escudo de la bandera lo querían quitar. ¿Por qué? Porque dice Dios, patria y libertad. Atención, no estamos hablando una cosa por hablarla. Estamos diciendo que ahora se quieren meter leyes y cosas que directamente lo que quieren es destruir lo que la palabra enseña y lo que ha formado la sociedad. Los valores que la sociedad tiene familiares, ¿de dónde vienen? Vienen de la palabra de Dios. Porque todo lo que es moralidad, todo lo que es correcto, todo lo que es integridad, viene porque la palabra lo ha enseñado. Leímos de que usted conoce el pecado por la ley, porque por medio de la ley sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces la palabra es la que moldea a la sociedad para decirle qué es bueno y qué es malo. Usted se imagina qué sentido tiene hacer cosas buenas sin Dios. ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún sentido? ¿Algún sentido tiene hacer cosas buenas sin Dios? No tiene sentido hacer cosas buenas sin Dios, porque la moralidad viene del Creador. Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es eterno. Su palabra entonces permanece. Y lo que nosotros entendemos de su palabra, tenemos que atesorarlo, tenemos que caminar conforme a esta palabra, porque ellas no cambian jamás, aunque los tiempos sí cambien. Hoy en día entonces usted se topa con jóvenes que se la pasan siendo moldeados por lo que el mundo dice y enseña, y cuando hace así se topa, usted se encuentra con tanta diablura que hay hoy en día, que le llaman bueno y la gente lo aplaude. Y usted ve que eso me ha sorprendido bastante, que yo veo jóvenes cristianos en Instagram dándole like a cosas que son inmorales, y le dan like, me gusta, bien. Y yo digo, pero estaremos claros de lo que nosotros somos. ¿Cuál es nuestra convicción en la palabra? ¿Qué significa servirle a Dios? ¿Qué significa ser parte de la iglesia? ¿Estaremos claros con eso? Porque el mundo rechaza todo lo que venga de Dios, pero el hombre de Dios entonces busca solamente lo que viene de Dios. El hombre de Dios busca las cosas espirituales primeramente, pero el hombre del mundo no tiene que ver con lo espiritual. El hombre del mundo solamente busca ¿qué? Lo del mundo, la vanidad, la vanagloria de la vida. Romanos 12:5 dice: no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser moldeados conforme al mundo. No podemos hacerlo, porque vamos a tener opiniones diversas con la palabra. Vamos a tener opiniones como el matrimonio es cosa del demonio. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio, el casamiento. Fíjese que lo hemos compartido varias veces, que hoy en día es difícil que un hombre y una mujer se casen, pero un hombre y una mujer lo que más quieren es casarse por la ley. Una de las cosas que más me sorprendió fue un compañero que yo tuve de trabajo, que yo le dije al fulano: pero tú tienes varios años con tu esposa, ¿cuánto tú tienes con ella? Y él dice: bueno, yo tengo como 17 años, pero cásate. No, que me estoy conociendo con ella, uno no está seguro todavía. Entonces, se quiere deshacer lo que viene de Dios y se usa lo que está de moda ahora, las palabras que están de moda ahora, la música urbana con su inmoralidad y su suciedad que quieren infiltrarlo en la familia, y la gente se lo aplaude, y la gente va y miente y teteo. ¿Qué teteo ni teteo? Entonces ese es el mundo que modela y moldea a los demás, y dicen: así es que van a ser, así es que las cosas se van a nombrar, esto es lo que vamos a adorar. No tienen que decirlo, solamente tienen que mandarlo en mensajes subliminalmente. Y los que no tienen el fundamento de la palabra van a ir corriendo tras la palabra del momento, porque son moldeados conforme al Dios de este siglo. Si queremos entender la voluntad de Dios y que no se nos borre nuestra mente, tenemos que agarrarnos de esa palabra para que nuestra mente sea moldeada conforme a ella y no conforme al mundo.
aún viviendo en un mundo de pecado. ¿Estamos aquí? Denle un aplauso al Señor. Y yo le digo, ¿usted cree que es accidente que los jóvenes cristianos hoy influenciados, los pobres, por lo que hay en el mundo, que siguen más la farándula y la gente del medio que el hombre de Dios? La persona en su cuenta, si usted hace un censo con los celulares, usted se va a encontrar con un 98% de canciones mundanas y un 2% con canciones cristianas. Y todos los que se la pasan viendo en su radio son gente mundana, no ven gente cristiana. Y usted dice, pero ve acá, ¿y qué es lo que pasa? ¿Es coincidencia? No es coincidencia. Fíjense que cuando se habla la palabra de Dios fuera del entorno de la iglesia, en una casa hasta el ambiente se pone tenso, la gente no quiere hablar de Dios. Y cuando usted empieza a hablar de Dios, los que están ahí hasta se callan, hasta están incómodos, porque dicen, pero que ese tema es para hablarlo en la iglesia. ¿Y qué usted le deja al mundo si la iglesia entonces no se deleita hablando de las cosas de Dios? Si nos reunimos en una sala, en una casa, y lo que debe de fluir es Dios, porque nosotros lo amamos por encima de todo, y hasta nos ponemos tensos. Usted habla yo hablo muchas veces de Dios y me siento tan incómodo. Digo, déjame callarme porque se sienten después mal. Y hay personas y miran para los lados y tú ves que se paran, ya van a otro. Fulano, oye, ¿qué te dijo Perencejo? O sea, no quieren ni hablar de Dios. Pero nosotros somos los que salimos perjudicados, amado, con eso. Porque nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nosotros somos los que necesitamos la palabra. Cuando adoramos a Dios es para nosotros ser edificados con la adoración. Porque Dios no se hace más fuerte ni menos fuerte porque lo adoremos. Nosotros venimos aquí a adorarle a Él porque necesitamos reconocer esa palabra en nuestro ser. Esa adoración se devuelve a nosotros para edificarnos. Necesitamos de Dios para poder entonces caminar con seguridad y entender cuando algo es pecado, es inmoral, va contra Dios. Si Dios no lo aprueba ni lo acepta, ¿por qué yo le doy like? Entonces debo de decir, pero estoy de parte de Dios o de dónde estoy, porque son dos lados. No hay un medio, ¿usted sabía? El negro o blanco son dos señores. Dejará a uno, aborrecerá a uno y adorará a otro. Entonces estamos hablando de que es o blanco o negro. Tenemos que entender que es o es por la palabra o es lo que va en contra de la palabra de Dios, que es lo que el mundo hace. ¿Y saben qué? Que empiezan entonces a querer alardear y embullar a los demás diciendo de que sí, que nosotros todos creemos en Dios, pero después sus obras niegan lo que dicen con sus labios. Porque usted ve que el pecado va totalmente en aumento. Todo va degradándose cada día más. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y cuidado que dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor, pues. Aleluya. Cuidado que hasta la juventud es vanidad. Yo comentaba anteriormente que yo me acuerdo cuando yo me tiraba en el piso y me acostaba y me paraba, y yo hasta casi daba un fiflado, varón. Ahora yo le digo a mi esposa que me aguante ahí el brazo, ¿verdad? Que me aguante el brazo izquierdo en lo que yo me voy sentando. Y cuando me paro pidiendo permiso, aunque usted me vea jovencito. La juventud es vanidad. Y si hasta la juventud es vanidad, ¿qué usted le deja a lo material que está allá afuera? El metal, el hierro, el cemento. ¿Qué? Vanidad de vanidades. El hombre de Dios entonces no mira las cosas, no mira el mundo desde la vanidad. La mira desde el ángulo espiritual para que pueda poner cada cosa en su lugar.
para que sepa cuáles son las prioridades, cuáles son la urgencia, cuáles son las necesidades. Ese orden está muy disparejo, está muy revoloteado hoy. Debemos de saber que primero es Dios. Si la iglesia lo entiende, el Espíritu Santo se va a manifestar con poder. Y vamos a ver su maravilla en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que saber eso, y para no con firmeza, no mirando a quién le afecta y a quién no. Es la palabra de Dios, solamente tenemos que vivirla y hacer lo que está ahí, porque ella trae vida y vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Terminamos con esto. Efesios 5, 5 al 8. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro, perdón, ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso es para los que dicen, todos somos hijos de Dios. Ustedes no lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, hay que ponerle eso ahí para que lo lean, para que vean que la ira de Dios viene con todos los hijos de desobediencia. Todos aquellos que desobedecen y contradicen la palabra, prefieren entonces ir a espalda de Dios. ¿Y sabe qué hay fuera de Dios? Muerte. Porque Él es el centro de la vida. Si elegimos irnos fuera de Dios, entonces nos vamos a topar con la muerte, porque eso es lo que hay fuera de Dios. Entonces la ira de Dios está sobre aquellos hombres que son desobedientes a la palabra. Dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla. Ustedes antes eran tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay diferencia entonces. No es lo mismo. No es lo que la persona dice, todos somos hijos de Dios. Ah, hombre, allá va tú, todos somos hijos de Dios, todos hijos del Señor. No, todos somos creación de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que oyen la voz de su Padre y dicen, te obedezco y vivo conforme a tu voluntad. Esos son los hijos de Dios. Damos gracias a Dios porque por gracia su Espíritu Santo nos ha revelado esta verdad, de tal forma que ha cambiado su vida y mi vida. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esa palabra, afirmarla en nuestro corazón, enseñarla a nuestros hijos, para cuando vengan estos días peores, que van a venir más malos todavía, nosotros estemos firmes. Aunque vengan vientos de allá para acá, de aquí para allá, no nos vamos a mover, porque estamos firmes en la palabra que permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Vamos puestos de pie, amados. Vamos a orar. Bendito Dios, amante Padre, buen Dios.